Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres muy bien. Aquí Javier Darío Ríos Castillo, tu asesor del módulo 1351, Metodología y Estadística 2. El presente video, más audio que video, es una retroalimentación grupal al cuestionario Nociones Básicas de Estadística, que fue la primera actividad formativa de nuestro módulo. Me tomé un poco más de tiempo, llegué un poco tarde esta retroalimentación debido precisamente a que por la cantidad de cuestionarios a calificar es un poco complejo dar una retroalimentación individual y específica para cada caso. De esta manera, tomándome un poco más de tiempo para leer, para poder entender cuál es el común del conocimiento y de los casos específicos, pues es precisamente que desarrollo este video para que podamos hacer un corte, pues precisamente en este primer momento del módulo, de saber cómo empezamos y fortalecer muchas de las nociones que de repente podrían ser confusas o podrían llevarnos a algunas conclusiones no tan acertadas precisamente de nuestro conocimiento en estadística y metodología. Entonces, si quieres poner este video, audio, mientras haces alguna otra labor, vas en el automóvil, en el transporte público, haciendo una labor en casa, creo que podría ser una forma de repasar los primeros elementos de este curso. Bueno, vamos a empezar primero con la revisión de lo que hablábamos en la pregunta número 1, que es ¿para qué sirve la estadística en el campo de la psicología? Bueno, aquí hubo muchas respuestas interesantes, pero quería destacar y aclarar un punto que varios mencionaron, pero que creo que es importante que quede bien claro y bien integrado. Recuerden que la base de la ciencia es el método científico, no la estadística en sí. Si bien la estadística va a ser esta herramienta muy poderosa, muy importante para diferentes procesos del método científico, es solamente una parte del proceso, ¿no? Hay otras partes igual de importantes, la que sabemos y tenemos que identificar en este módulo es la metodología, que implica conocer las estrategias y los riesgos que consideramos para una investigación responde y llega a las conclusiones que estamos buscando. Existen sesgos de conocimiento o errores metodológicos, desde utilizar instrumentos tal vez no validados para una población, el no tener claro cómo y a qué nos estamos refiriendo con una cierta variable, que termina afectando los resultados o no siendo válidos en su momento. Y algo que comúnmente se dice es que una mala metodología no se salva con una buena estadística o con una estadística avanzada, ¿no? Otro elemento importante para entender esta primera pregunta es la teoría, ¿no? La teoría, que en este caso es los conocimientos previos, lo que saben los seres humanos acerca del campo que tú estés estudiando, que nos permite explicar la relación entre diferentes variables. Claro, la teoría se ha probado y las teorías se comprueban constantemente con estudios cuantitativos, también cualitativos, y ese conocimiento previo es el que nos puede decir y ayudar a definir cómo se comportarán las variables y qué podremos esperar de nuestros datos. No es solamente el ejercicio de poner a prueba a ver qué pasa si mido y correlaciono esto, o mido y comparo estas cantidades, ¿no? Entonces, el bagaje teórico es el que nos va a permitir interpretar los hallazgos numéricos, les va a dar sentido, porque entendamos que los números por sí solos pues, no nos dicen nada, necesitamos una teoría para darle sentido. Entonces, la otra parte del método científico es la observación sistemática y que puedan ser reproducidos estos datos, algo que de repente puede fallar mucho si no tenemos una claridad de para qué es la metodología. Otro error común en esta primera pregunta, ¿no? que recordemos es la de ¿para qué sirve la estadística en el campo de la psicología? Es pensar que la estadística mide. Es un enunciado que constantemente se encuentra en este cuestionario, porque hay que pensar que en realidad la estadística analiza los datos que provienen de mediciones, es decir, solamente hace una integración de estos datos, pero no decidió la estadística cómo medir los datos. Eso es parte de la metodología del investigador, en este caso también del psicólogo. La metodología sería la que se ocupa de elegir cómo medimos un fenómeno, ¿no? Y en psicología es muy importante esto porque muchos de los fenómenos que vamos a estudiar podrían considerarse no observables, como los rasgos de personalidad, la memoria, las actitudes, prejuicios, ¿no? Los contenidos mentales.
Y un punto que ya quedará un poco más claro entonces, es que la estadística no da cientificidad ni validez por sí misma a las investigaciones. Incluso los datos pues, se pueden malinterpretar, pueden modificarse, trucarse, inventarse para apoyar una conclusión y esto ya no es objetivo. Entonces las estadísticas pues sí nos va a ayudar a probar hipótesis y a dar sustento, pero y esta hipótesis y este sustento va a ser solamente viable si la investigación está bien hecha. Y recordar también que para que una teoría, un conocimiento se solidifique, no basta con una sola investigación, necesitan varias investigaciones que prueben constantemente que se llega a la misma hipótesis o los mismos resultados. Entonces, solo me gustaría dejarles para cerrar esta primera pregunta, es ¿por qué necesitamos un gran número de datos? ¿No? Es una reflexión que me gustaría que ustedes consideren. La estadística nos va a ayudar, claro, a organizar esta gran cantidad de datos, de diferentes preguntas, de diferentes sujetos. Entonces, las técnicas modernas, software, nos permiten eso con mayor facilidad. La reflexión que me gustaría que te llevaras es, pero un momento, ¿por qué necesitamos tantos datos? ¿Por qué necesitamos tantos sujetos? ¿Por qué nuestro muestreo tiene que ser tan grande en muchas ocasiones? Esto lo sabemos desde la estadística descriptiva, es decir, por qué necesitamos y que nos va a permitir arreglar o organizar estos datos. Y la inferencial, la estadística inferencial nos va a ayudar a analizar las hipótesis y comparar relaciones, ¿no? Pero entonces una pregunta que me gustaría que tú te formularas es, pero un momento, ¿por qué necesitamos tantos datos? Ok, vamos a pasar a la pregunta número 2, que planteaba precisamente la diferencia entre la estadística descriptiva y la de estadística inferencial, algo que justo acabamos de comentar. La estadística inferencial o la estadística descriptiva, pues van a tener esos dos papeles bien importantes dentro de nuestro quehacer como psicólogos y los tendremos que estar desarrollando y repasando constantemente, ¿no? Noto en las preguntas y en las respuestas a la pregunta que muchos tienen esta noción clara de cuál es la diferencia entre ellas, ¿no? Pero bueno, solo quería afinar algunos detalles en esta cuestión entre las diferencias. La descriptiva, la estadística descriptiva no solo ve la distribución, ¿no?, de los datos, sino de que describe y resume los mismos, ¿no? No solamente es decir, se comporta de una manera o hace esta campana de Gauss, sino también nos de cómo se comporta y cómo es diferente la campana de Gauss o la medida de tendencia central, esta distribución normal, cómo puede diferenciarse de otras distribuciones, incluso con otras distribuciones con la misma variable. Entonces, eso justo nos permite observar tendencias, el cómo se va comportando esta famosa campana de Gauss. Vamos a poder precisamente con esto hacer algunas conclusiones iniciales acerca de estos datos. Aquí la diferencia básica va a ser esa, que la estadística descriptiva es esta organización de datos, esta descripción de ellos, y me gusta y te invito a que lo pienses más bien como en la cuestión de esta campana de medida de tendencia central o distribución normal, ¿no? Como muchas variables en psicología tienen esta forma normal, pero que si bien puede parecerse a muchas, una misma variable, dentro de una misma investigación puede tomar diferentes formas según si lo dividimos solamente por sexo, por edades, y eso ya nos está hablando de una diferencia entre edades y entre personas o sexos. Y la estadística inferencial nos puede ayudar a probar hipótesis, pero no siempre se trata solamente de predecir cuestiones, que eso es uno de los ideales del método científico, controlar y predecir los fenómenos. A veces solo podemos establecer asociación o diferencias entre grupos, y eso también es una cuestión útil para el conocimiento psicológico, ¿no? Justo que es diferente entre hombres y mujeres, que es diferente entre personas mexicanas y japonesas, etcétera, ¿no? El poder real, pues, de la estadística descriptiva es que, pues, cuando muchas pruebas inferenciales de diferentes investigaciones apoyan una misma teoría, una misma hipótesis, es que terminan validando una teoría. Pensamos un poco sobre esta triada, por ejemplo, cognitiva de Beck, que es la que se convierte en el corazón de la explicación de la depresión, ¿no? O al menos desde el punto de vista psicológico. No fue solamente que Beck dijo, estas partes me parecen interesantes para explicar la depresión, sino que muchos
investigadores probaron constantemente probar estos elementos de la triada cognitiva de Beck y se dieron cuenta que estaban presentes en muchas muestras, y eso, una vez y otra vez comprobándose, apunta que la teoría de Beck estaba acertada o se acercaba o describía mejor la realidad. Bueno, pregunta 3 hablaba precisamente sobre con base en el caso de Verónica, por qué es importante determinar las variables, y esto es un punto donde creo que de repente sí necesitamos y vamos a tener que enfatizar mucho el concepto de variable. Aquí el punto clave, porque en el que bajé algunos puntos o que no tuvieron la computación completa por pregunta, es que no basta con nombrar las variables, ¿no? Muchos lo pudieron explicar claramente, sino que debían de explicar por qué es importante determinarlas. O sea, muchos dijeron, sí, la variable independiente y la variable dependiente, pero ¿por qué es importante determinarlas? Es algo que faltó mucho de ser más desarrollado, ¿no? Determinar, pues si vamos a adentrarnos a esto, determinar las variables es crucial porque ayuda a elegir la forma correcta de medirlas. O sea, no es lo mismo una variable llamada edad, que puede ser medida a través de una puntuación numérica que puede ir desde el 10 o 9 hasta el 99, ¿no? Pensando que todos nuestros participantes puedan tener 9 años hasta 99 años, ¿no? Puede tener muchos valores, pero no es lo mismo una variable, no es lo mismo que la variable que se mide como mucho, poco, nada, como por ejemplo una variable Likert, ¿no? Como comunes en los diferentes cuestionarios, por ejemplo, de salud, ¿no? O de qué tanto tú te gusta cierto tipo de género, ¿no? El género rock, ¿no? De música. Mucho, poco, nada, o estas afirmaciones de totalmente cierto, parcialmente cierto, ¿no? Entonces, desde que nosotros definimos cuál es la variable, estamos también definiendo cómo vamos a medir la variable, ¿no? Permite definir también relaciones de causa y efecto, ¿no? Es decir, ¿qué sucede primero? Sucede primero los estilos de aprendizaje o los estilos de crianza o los problemas de conducta, ¿no? Si nosotros, dependiendo también de nuestro bagaje teórico, podremos decir que una precede a la otra o que suceden al mismo tiempo. Entonces, una vez más, definir una variable implica también saber qué sucede primero y cuál es la que provoca una u otra, cuál es la relación causa y efecto. Quizás para nuestro curso es más importante todavía saber que definir la variable también define cuál es el método estadístico a utilizar. Y esto lo veremos en la secuencia 2 más claramente, en cuanto veamos que el nivel de medición define completamente qué tipo de análisis estadístico podemos usar. Y pues bueno, eso también es creo que uno de los puntos que se aprende un poco más en la investigación, es que si tú defines claramente tu variable, inviertes menos tiempo y esfuerzo en medirla y te ahorras el desgaste de medir cosas que tal vez no son la variable en sí misma, ¿no? El ejemplo más sencillo es, tú quieres evaluar depresión y para hacerlo necesitas un cuestionario de muchas preguntas. Entonces no tiene sentido que tú quieras preguntar cosas como si le tiene miedo a los payasos o no la persona, o si le gustan los gatos, ¿no? Porque cada una de esas preguntas implica pasarle una base de datos, organizarla, hacer análisis estadísticos, y si no nos va a responder una pregunta de investigación o algo importante acerca de la depresión, no tiene mucho sentido seguirla incluyendo dentro de nuestra cuestión de datos, ¿no? Es decir, ¿por qué es importante definirla? Precisamente para saber si está respondiendo a nuestra pregunta, ¿no? Y pues la respuesta principal a esta pregunta era que la variable independiente es el uso del software educativo y la dependiente es el rendimiento académico. Es decir, estamos estableciendo una relación de causa y efecto en la que la variable independiente, la primera que vendría, es el uso de un software educativo, y el efecto que tendremos o estaríamos esperando ver es en el rendimiento académico. Okay. Ahora vamos a pasar con la pregunta, como vamos a unir un poquito esta siguiente pregunta en la pregunta 4 y 5. La 4 tenía que ver sobre, con base en el caso de Verónica, cuál sería la población y cuál sería la muestra, ¿no? Y de acuerdo con el caso de Verónica, cómo se podría elegir a los estudiantes que participarían en el uso del software educativo. Nos está hablando de uno de los elementos importantes para la investigación, que es a qué sujetos y qué sujetos van a ser parte de nuestra intervención o de nuestra investigación, ¿no? Un error común fue indicar, sobre todo en la pregunta 4, que la población y la muestra
cuáles eran la población y la muestra, pero no daban una razón, es decir, sí, la población es esta y la muestra es esta, pero no daban una razón. ¿Cómo distingues una muestra de una población? La naturaleza de este cuestionario es que no tenías que necesariamente saberlo, sino hacer un primer esfuerzo de acercarte a la respuesta con tus conocimientos previos, ¿no? Entonces, la población del grupo es el grupo completo de interés, todos los estudiantes de la institución, mientras que la muestra sería una parte de esta población, que podrá ser los 40 o 60 o 70, los que tú quieras, estudiantes seleccionados. La razón de que tengamos que hacer esta distinción de la muestra es que estudiar muchas veces las poblaciones completas suele ser muy costoso y a veces demandante en tiempo. Entonces, la estadística, la maravilla de la estadística es esto, ¿no? La muestra o el muestreo, que nos permite saber y conocer lo más común de una población tomando solamente una parte de la misma. Es lo mismo, por eso de repente digo como la magia, ¿no? De cómo llegamos a estos conocimientos que de repente son parte de la práctica y de la vida cotidiana y que tienen a la estadística detrás de ella. Uno de los que más me gusta poner de ejemplo es los exámenes de sangre y los exámenes médicos, ¿no? Que cuando tú vas a un laboratorio y te toman una muestra de sangre, no tienen que sacar toda tu sangre para decir cuánto tienes de porcentaje de eritrocitos, de urea, de triglicéridos. Los métodos estadísticos son tan establecidos y tan integrados a estos saberes que con una sola muestra pueden saber qué está pasando en tu cuerpo, ¿no? Entonces, la pregunta 5, como les decía, pues, ¿cómo se podría elegir los estudiantes que participarán en el software? Muchos decían, bueno, es que entonces la forma más sencilla o la mejor forma, el mejor tipo de muestreo, o cómo podemos elegirlo. Muchos de ustedes respondieron que el muestreo aleatorio sería la mejor forma de hacer este tipo de muestreo, de incluir a los participantes. Si bien es como uno de los pilares del método científico hacer este tipo de muestreos, es decir, tomar al azar a ciertas personas para saber si el efecto de algo se debe al efecto mismo de la intervención, del medicamento, y que no esté influyendo raza, edad, credo, creencias. No todas las investigaciones es lo más adecuado utilizar un muestreo aleatorio. Siempre tiene que ver mucho más con nuestra pregunta de investigación. Si nuestra pregunta de investigación estuviera referida precisamente a conocer a los participantes, el nivel de lectura de los participantes en cierto nivel educativo o de cierta edad, pues tal vez no sería lo mejor tener un muestreo aleatorio, porque podremos caer en el riesgo de que no incluya a un número suficiente de estudiantes del grado que nosotros queremos atender, ¿no? O que queremos conocer. Entonces, pueden existir muestreos aleatorios, pero no siempre es lo más recomendable, como les comento. Pues depende directamente de qué queramos responder. Entonces, ya para ir cerrando un poco esta revisión del cuestionario, vamos a hablar un poco sobre la última pregunta, que es, de a partir de los resultados obtenidos, ¿cómo podremos saber si la estrategia funcionó? La gran pregunta de cómo medimos que las cosas que hacemos funcionan, y esa debería de ser una de las preguntas fundamentales para la psicología, dado que muchas de las intervenciones a nivel educativo, a nivel clínico, no quiero decir que todas, pero sí un número importante, están apoyadas más en la suposición, en los buenos deseos, en lo que yo creo que puede funcionar, ¿no? Sobre todo si hacemos intervenciones grupales o en escuelas, vamos a darles un taller, vamos a pasarles esta película, pero no estamos midiendo qué está realmente generando los cambios que queremos, ¿no? Entonces, era importante para esta pregunta no solo decir que comparando, ¿no? Vamos a comparar, esa es la estrategia, comparar unos y otros, sino hay que establecer estrategias completas. Creo que eso es algo que me hubiera gustado poder observar y que nos desarrollar. No estábamos hablando solamente de cómo, sino cuál podría ser la estrategia, ¿no? Cuál podría ser una forma más cercana, paso a paso, para desarrollarla. Entonces, ¿cuál podrían ser como los pasos necesarios? Esa sería como la estrategia para poder llegar a comprobar si el software tiene esa función, ¿no? que busca Verónica.
Primero, como decimos, tenemos que definir las variables. ¿Cuál va a ser la variable independiente y cuál va a ser la variable dependiente? La que medimos y cuál es la que controlamos nosotros, en este caso sería el software. Tendríamos que sí comparar los datos de los grupos de intervención, pero también es posible utilizar un grupo control. De repente decían, bueno, vamos a comparar el antes y el después, ¿no?, de cada alumno. Pero también podremos hacer algo que es muy útil en investigación y es una parte también de las intervenciones efectivas, es utilizar un grupo control, es decir, un grupo que no reciba la intervención y compararlo con los que sí la recibieron, ¿no? Es importante que también identifiquemos que estamos aplicando las herramientas correctas, la prueba estadística correcta, establecer la hipótesis correcta y analizar las diferencias entre, por ejemplo, los grupos para saber si son estadísticamente significativas. No basta, y esto va a ser importante para tus actividades de la segunda secuencia, que sepas que al momento de realizar los análisis estadísticos, que los realizaremos con las bases de datos que te compartiré, no solamente es decir, sí, es que una barra es más grande que la otra y hay una diferencia entre medias, entonces hubo un cambio. No, para eso sirven los métodos estadísticos, para que más allá de lo que observamos, no nos dejemos engañar por lo que observamos y veamos si hay un cambio estadístico significativo, es decir, que no está determinado por el azar. Y como les decía en su momento, pues el marco teórico nos permitirá identificar y interpretar de una mejor manera los resultados que estamos viendo. Bueno, eso sería un poco la revisión de las anotaciones que se hacían sobre la misma, el cuestionario. De alguna manera, quizás uno de los puntos que más quiero enfatizar es que tenemos que pensar en términos de las variables, de los análisis estadísticos, como partes de un proceso, de una maquinaria más grande que implica también la metodología. No solamente la estadística es lo que vamos a revisar en este módulo, sino también el cómo elegir, o que es importante elegir el instrumento correcto, a la población que necesitamos para nuestra pregunta, pero sobre todo establecer esa pregunta de investigación que es la que guía todas las investigaciones. Entonces, vamos a ver que al final, pues bueno, pues solo vamos a poder realizar o hacer una buena investigación. Y recuerden, investigación no solamente es cosas que se publican, cosas que hacemos con nuestra bata de laboratorio y métodos estadísticos. También la investigación es el quehacer diario del psicólogo, sea clínico, de la salud, educativo. Entonces, pues les deseo que tengan un muy buen día, les agradezco y les felicito a todos por su trabajo. Seguiremos haciendo este tipo de videos de retroalimentación cuando sea necesario, y también algunos otros mensajes que pudieran guiar tus actividades, seguiremos haciéndolas durante esta semana. Cuídate mucho, que estés bien y estamos en contacto.